buenas y bienvenidos a un nuevo espacio dedicado en Teleonuba al teletrabajo. Hoy vamos a volver a hablar de este asunto al que muchas personas, muchos trabajadores onubenses se están enfrentando con motivo de la crisis del COVID-19. Hoy en concreto vamos a hablar de cómo teletrabajar, de los aspectos psicológicos, también de cómo organizar nuestra casa para el teletrabajo. Pero antes vamos a empezar con un vídeo. Y un día más vamos a darle la bienvenida a Francisco José Martínez, que está hoy con nosotros de nuevo en Teleonuba para hablar de teletrabajo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Hola, ¿qué tal? Encantado y con muchas ganas de poder hablar de un aspecto realmente importante y que puede hacer que el teletrabajo sea positivo o negativo, como son los aspectos psicológicos. Ahora que muchas personas se están iniciando en el teletrabajo, mis amigos y muchas personas que me llaman o que siguen este trabajo, pues se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, hay que ver, no sabía yo que era tan estresante el mundo del teletrabajo. Y por eso hemos decidido hacer este programa y creo que puede ser interesante. Precisamente una de las consecuencias de todo este confinamiento que estamos teniendo es que tantísimas personas que se están dedicando al teletrabajo se inician en una actividad para la que quizás no se han preparado o las empresas no lo han preparado ni en la parte técnica ni en la parte psicológica. Por ello es fundamental pues mantener ese equilibrio también entre la vida personal, dado que estamos en casa, con la vida laboral. Y muchas personas dicen, bueno, esto es un periodo que voy a estar y no va a ser mucho tiempo, pero realmente sí creemos que el teletrabajo ha llegado para quedarse incluso después del confinamiento. Como yo les digo a mis alumnos, iros acostumbrando porque el teletrabajo es el lugar de la actividad económica y el lugar, el nuevo espacio de trabajo para el siglo XXI. Y hay que empezar por cuidar el lugar en el que teletrabajamos. Pues sí, efectivamente son la clave, es decir, intentar hacerlo de la forma más ergonómica, que es la palabra técnica concreta. En el programa anterior ya hablamos bastante de este tema. Os recordamos que todos los programas de esta serie de 10 programas sobre teletrabajo se van poniendo tanto en la web de Teleonuba como en su YouTube, y ello nos permite pues que podáis seguirlo. Y en este último programa, el anterior, vimos cómo trabajar desde la casa no solamente se limita a tener una mesa, sino necesitaremos tener unos equipamientos muy parecidos a los que se utilizan en la oficina, en la sede física de la empresa, tener una mesa adecuada, una pantalla adecuada, un ordenador adecuado, etcétera, etcétera. Hablamos esto de que no es positivo trabajar sentado en el sofá o con el portátil en el regazo, o que es importante estar bien sentado, tener una buena conexión a internet, incluso tener un espacio físico. De esto hemos hablado ya bastante en el ámbito de los programas anteriores, y no es bueno tener reuniones, como hemos dicho, en pijama en tu cama, ni llamadas desde el sofá. Como decimos, es importante mantener los hábitos para teletrabajar, sobre todo si pretendes estar teletrabajando durante mucho tiempo, y para muchas personas esta va a ser una actividad cada vez más habitual, como hemos indicado. ¿Y qué podemos recomendar para mejorar esto?
Bueno, pues los psicólogos suelen hablar mucho de la rutina, es decir, de utilizar, es decir, si estamos en un día de la semana laboral en el que vamos a realizar una actividad, aunque estemos en un confinamiento, en el que casi nos parece, yo tengo un amigo que siempre dice que todos los días son sábados, dice, ya estoy en el día 35, en el sábado número 35 del confinamiento, pero realmente si queremos superar esto, lo que tenemos que hacer es en primer lugar, tener una rutina, es decir, levantarse a una hora fija, ducharse, desayunar, vestirse, encender el ordenador, hacer una pausa cada 2 horas. La rutina es buena, especialmente en estos momentos. Y es que para mantener la productividad se ha demostrado que el realizar descansos y desconectar un rato es importante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar, cuando estemos trabajando, trabajamos de verdad, es mejor trabajar 4 horas de manera intensa que estar todo el día liado. Eso se han hecho muchos estudios al respecto, y siempre hacer descansos. Recordad, por ejemplo, que cuando nos montamos en un coche siempre nos dicen a las 2 horas hay que descansar. Bueno, pues en el teletrabajo una cosa parecida. Incluso hay un método, se llama el método del Pomodoro, que no utiliza las 2 horas, sino que de cada 30 minutos 25 se trabajan y 5 se dedican al descanso. En fin, cada uno tiene su método y cada uno aplica el que le venga mejor, pero realmente hay que tener una rutina y hay que saber espaciar ese trabajo con la vida familiar. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, pues hay quien le gusta utilizar muy diversas técnicas para, por ejemplo, como vemos en la imagen, por ejemplo, ponerse unos cascos o desactivar. Una cosa muy importante es desactivar las notificaciones que nos llegan de lo que llamamos los ladrones de tiempo. ¿Quiénes son los ladrones de tiempo? Pues el teléfono móvil, el WhatsApp, el correo electrónico. Son una serie de instrumentos que son muy positivos para trabajar, pero también pueden ser muy negativos. Entonces, eso de estar constantemente recibiendo notificaciones nos roba mucho tiempo. Le llamamos los ladrones del tiempo. Por eso hay que optimizar constantemente el entorno de trabajo. Cuando la cámara web se encienda para asistir a una reunión, asegurarse de estar presentable, vestido. Hemos hablado ya mucho de este tema, porque en el fondo el teletrabajador vive en su casa y debe buscar un trabajo con una vida sana, con la que combatir ese sedentarismo que todos tenemos. Es bueno hacer un cronograma de las tareas domésticas y laborales y definir los horarios. Los límites nos los ponemos nosotros mismos, pero vamos a ponernos otra vez un horario para empezar y sobre todo uno para acabar. Y cuando acabas, acabas. Pasar tiempo con la familia o cocinar, ya hemos hablado mucho de este tema. Hay que tener cuidado con el teletrabajo y con los confinamientos, porque se produce lo que se llama el síndrome de la patata en el escritorio. El síndrome es que siempre tengamos algo para comer encima de la mesa. Se llama de la patata por las patatas fritas, pero puede ser chocolate, patatas, etcétera. Entonces, intentar incluso planificar esas paradas y intentar, si va a comer uno una nuez o algo que sea positivo, pero que tampoco le haga daño, digamos, a su salud física. ¿Y cómo organizamos nuestro teletrabajo? Bueno, pues como he dicho, hay que fijar objetivos y límites. Incluso en este momento particular en el que estamos, parece que así nos entretenemos pasando horas en el ordenador, pero yo creo que es necesario establecer objetivos. Tienes que medir tu productividad, saber cuáles son tus puntos fuertes y débiles y corregirlos. También hacer una lista de cosas que tenemos que hacer cada día. Pero esa lista no la debíamos de hacer el mismo día, sino normalmente yo siempre me planifico y la hago el día anterior. Y que no sea muy larga, algo factible, que realmente nosotros nos exigimos más de lo que debemos, y eso yo creo que a veces tampoco es positivo. Y es que a veces nos pasamos trabajando y otras veces lo dejamos todo para el último momento. Pues sí, en España especialmente, pero en todo el mundo, hay un enemigo del teletrabajo y de la vida normal y de la sociedad que se llama la procrastinación. La procrastinación consiste en ir dejando todas las cosas para el final. Yo soy muy, muy procrastinador, lo reconozco, y por eso intento que luego no me coja el toro, pero eso genera estrés, porque si se va dejando todo para el final, cuando lo quieres hacer, ya todo tiene que ir rápido, tiene que ir bien, porque si hay un problema ya no te da tiempo. Entonces yo llevo muchos años investigando sobre la procrastinación, que es un elemento y un defecto que, repito, se puede corregir con esa planificación, escribiendo las cosas que tienes que hacer cada día el día anterior, y existe una procrastinación individual y una procrastinación social. Por ejemplo, ahora que tanto hablamos del cambio climático, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, pues tenemos una serie de problemas y la sociedad se olvida de ellos. ¿Por qué? Porque procrastinamos, digamos, ya lo arreglaremos, ya lo arreglaremos. Bueno, pues esa es la procrastinación, y eso en el teletrabajo también es un enemigo para algunas personas. Es decir, vamos a trabajar un poco todos los días, pero todos los días que tengamos que trabajar, y no dejarlo todo para el final ni todo para el principio. ¿Y cómo es teletrabajar con la familia?
Bueno, pues en estos momentos el teletrabajo tiene aspectos psicológicos positivos y negativos, como veremos ahora, pero en realidad trabajar en casa es muy positivo porque tú puedes crear el ambiente más propicio para tu concentración, y mucho mejor que en tu puesto de trabajo de tu oficina que otra persona lo ha decorado como ha querido. En este caso eres tú el que estás en tu casa y el que puedes adaptar tu espacio como mejor sea para ti. Es más positivo que en la oficina. Pero claro, si a esto le incorporamos que en este momento los niños, en vez de estar en el colegio en el horario laboral, están en casa y también otras personas, pues ello implica que es importante que intentemos resolver esos posibles conflictos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues nosotros lo que recomendamos es que se hable con los niños. Es bueno dedicar un tiempo a hablarlo, a decirle qué es lo que se está haciendo, mostrarle que su padre o su madre están trabajando en ese momento y elaborar incluso un cronograma diario. Pues en este momento estamos todos trabajando, en este momento estamos todos descansando, en este momento estamos todos juntos, especificando los tiempos de compañía, los tiempos de trabajo. Yo creo que eso es muy positivo. Lo cierto es que el teletrabajo tiene muchos efectos psicológicos, pero también tiene efectos positivos, ¿verdad? Claro, ahora que muchas personas se encuentran que empiezan a realizar esta modalidad de trabajo, es normal que se resalten los problemas psicológicos. Y repito, el teletrabajo genera muchos problemas psicológicos, pero casi todos se pueden evitar. Y en general también tiene los positivos. Vamos a ver primero los positivos. Sobre este tema se ha investigado muchísimo. Existe una amplísima literatura académica sobre qué aspectos positivos y negativos tiene el teletrabajo desde el punto de vista psicológico. En general, se cree, y se puede demostrar también empíricamente, que el teletrabajo mejora la autonomía personal. Y que si se lleva a cabo bien, que ahí es donde está el truco, tal y como hemos indicado en programas anteriores y en este y en los que nos quedan, estamos en el programa número 7 y nos vamos a hacer 10, pues posibilita la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. También se han hecho estudios, por ejemplo, a nivel de estrés. Bueno, pues de esos estudios hay estudios que dicen que los teletrabajadores están menos estresados que los trabajadores de oficina y hay otros que dicen que están más. Es curioso que sobre una misma materia haya estudios científicos que dicen una cosa y otros justo lo contrario. Existe esa diversidad. En general sí podemos decir que los teletrabajadores, cuando ya ha pasado un tiempo, decía, a medio y largo plazo, suelen estar menos estresados que sus compañeros de oficina, porque tienen que hacer menos desplazamientos, que hay mucha gente que se estresa con eso, de desplazarse desde casa hasta el trabajo. Hay ambientes de oficina que llamamos tóxicos, donde realmente la situación es muy compleja, hay muchas disputas dentro de la oficina y en casa se está mucho más tranquilo. Y a la larga, como digo, puede generar que esos trabajadores tengan menos estrés debido, como digo, pues a esa mayor flexibilidad y que puedan cuidar a sus hijos o puedan conciliar la vida laboral y familiar. Incluso se han hecho estudios también sobre la satisfacción laboral y la satisfacción, llamémosle, vital, siendo más alta esta satisfacción, como decimos, en los empleados que están teletrabajando que en los que están en las oficinas. Luego veremos que hay estudios que dicen lo contrario, pero luego veremos cuál es el kit, porque realmente aquí nos encontramos con una situación especial. En general, los teletrabajadores, los que trabajan en casa de manera habitual, pues suelen tener, como decimos, una mayor satisfacción laboral y vital. Para muchas personas los ambientes en las oficinas, como hemos dicho, pues no les vienen bien, o la disputa que hay, en fin, todo este tipo de cosas. Curiosamente se han hecho estudios, por ejemplo, sobre una comparativa de 3 tipos de trabajadores. Los teletrabajadores en casa, los teletrabajadores en una oficina virtual que se van moviendo o los que van a trabajar físicamente a la oficina tradicional. Y se ha demostrado empíricamente, como digo, después de muchas encuestas, nosotros incluso aquí en Huelva hemos hecho algunas para toda Europa, pues se ha demostrado que la opción de teletrabajar en el hogar es el modelo preferido respecto a los aspectos relacionados con el trabajo, con el desempeño y con el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar y laboral. Incluso se han hecho estudios sobre lo que llamamos las quejas psicomáticas para el contexto clínico o no clínico, depende, las quejas psicomáticas para ese contexto, como por ejemplo, pues se le pregunta a los teletrabajadores y a los trabajadores en general, se les pregunta, ¿tienes habitualmente dolor de cabeza? ¿Te sientes cansado y agotado a lo largo del día? ¿Te duele la espalda? Es decir, una serie de elementos que llamamos quejas psicosomáticas que todos podemos tener en un momento dado, pero investigando sobre cómo son y si haciendo un seguimiento casi diario a un grupo de teletrabajadores y a otro grupo de personas que trabajan en oficina, se ha llegado a la conclusión de que a largo plazo
no a corto plazo, y ahí es donde está el quid de la cuestión, a largo plazo los que teletrabajan suelen tener unas menores quejas psicosomáticas en el contexto no clínico, es decir, son personas que están mejor con su propia, satisfechos consigo mismo, con su trabajo, etcétera, y eso no les provoca determinadas, llamémosle, aspectos psicosomáticos que muchas veces pues dan dolor de cabeza o agotamiento o dolor de espalda o otro tipo de cefaleas y de problemas de tipo físico y psicológico. Por ello, como decimos, estos teletrabajadores suelen tener estos beneficios a largo plazo. Lo curioso es que ahora estamos en una situación un tanto especial, porque muchas personas empiezan el teletrabajo y llevan un mes. Al principio el teletrabajo crea más estrés que quita. Al principio el teletrabajo crea más quejas psicosomáticas de las que quita. Es decir, pero luego a largo plazo, como digo, la gente ya cuando se ha habituado, cuando ha hecho su ritmo, cuando tiene ya su actividad centrada en el teletrabajo, se obtiene esos beneficios que estamos hablando, que si analizamos a las personas justo al principio, pues no se dan justo lo contrario. En cuanto a esos aspectos negativos del teletrabajo, ¿ha generado el teletrabajo alguna enfermedad, alguna patología psicológica? Bueno, pues sí, últimamente además, si miramos los periódicos, miramos los medios de comunicación, se está hablando mucho de lo que se llama la teletrabajopatía, o a mí me gusta mejor llamarle, porque hemos escrito alguna vez sobre eso, sobre la teletrabajofobia, que es la aversión de muchas personas al teletrabajo. Hay personas que, ahora mismo en el confinamiento, hay personas que lo llevan mejor y personas que lo llevan peor. Hay personas que el teletrabajo lo llevan mejor y otras peor, como decimos. En este caso, incluso ya puede ser hasta una causa de baja, es decir, oiga, usted está teletrabajando, usted eso no lo puede soportar por diversas circunstancias y es un problema, además un problema global en el mundo. La Sociedad Americana de Psicología, por citar un ejemplo, ya ha abierto un grupo especial para abordar el problema de la teletrabajofobia, es decir, realmente este es un tema importante. En general, los estudios científicos lo que sugieren es que existe un impacto emocional negativo en el teletrabajo, sobre todo porque la persona se puede sentir sola, irritable o con sensación de culpa, porque es una cosa muy curiosa, en las encuestas sale mucho lo de la sensación de culpa, es decir, hay muchas personas que cuando están haciendo su actividad en el teletrabajo, pues quieren hacer más cosas, somos muy exigentes como nosotros mismos, como dije anteriormente, y tienen esa sensación de culpa de no responder inmediatamente o de no hacer. Entonces, esa preocupación, como decimos, pues a veces pues llevan a un poco de estrés o de problemas de salud, tanto física como mental, y aunque también se da a los trabajadores de las oficinas. En el fondo del trabajo hay aspectos, hay quien se siente muy cómodo y quien se siente muy incómodo, pero sí es cierto que esa teletrabajofobia hay personas que la tienen. Yo conozco algunas personas que además pues lo dicen constantemente. Fijaros que en el tema que hemos tratado justo ahora anteriormente, hemos dicho que había estudios que decían que los teletrabajadores tenían menos estrés. Y ahora estamos diciendo que hay estudios que, analizando la teletrabajofobia, dicen que tiene más estrés. Bueno, pues la conclusión a la que podemos llegar es que hay personas para las que el teletrabajo es muy positivo y hay personas para las que el teletrabajo no lo es tanto. Realmente no es tanto la persona como los hábitos que uno adquiera. Claro, me imagino que en estos momentos además los teletrabajadores tendrán más problemas a causa del confinamiento, más problemas psicológicos. Hombre, claro, no es una situación normal. Si nosotros nos iniciamos en el teletrabajo, estamos hablando de que en España hay hemos hablado ya de las estadísticas, entre un 6, 7, 8% de teletrabajadores antes de la pandemia, es decir, hasta 2019. Pero ahora en España, hoy día, un día tal como hoy, puede haber a lo mejor pues 10, 12 millones de personas teletrabajando. Y eso hace que estas personas, si estuvieran en una situación normal, pues sus hijos, por ejemplo, pues estarían en el colegio y ellos teletrabajando, en fin, que la situación sería un poco diferente. Ahora estamos todos trabajando a la vez que estamos juntos, en una situación además ya relativamente prolongada en el tiempo. Esto hace que la carga de trabajo, incluso además cuando tú te inicias en el teletrabajo, tienes que conocer las herramientas de las que ya hemos hablado en otro programa, tienes que conocer cómo conectarte, etcétera, etcétera, y todo eso hace que en el fondo tengas que trabajar más horas.
Y eso es lo que está haciendo que empiece muchas personas a criticar el teletrabajo porque le lleva a horarios que llamamos antisociales, trabajar de noche, trabajar los fines de semana, o la plena disponibilidad de tiempo, siempre preparado para teletrabajar. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que superar esta fase de confinamiento y luego el teletrabajo tomarlo en su esencia normalizada, que creemos que tiene aspectos positivos y negativos, pero que si minimizamos uno y maximizamos los otros puede ser muy positivo. También tenemos el problema de lo que llamamos el alcohólico, es decir, el adicto al trabajo. Es un vicio como otro cualquiera, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que en Andalucía tenemos un refrán que dice el trabajo es el vicio del que no sabe hacer otra cosa. Bueno, pues en general tenemos muchas personas que tienen esa adicción al trabajo. ¿Por qué? Pues porque están muy comprometidos con los objetivos de la empresa, le dedican mucho tiempo y esfuerzo a su trabajo es su vida, eso lo digo yo muchas veces en mi caso, un cierto trastorno compulsivo involuntario a continuar trabajando, no dejar de trabajar. Hay personas que tienen ese desinterés general por otro tipo de actividades, lo único que les gusta, porque realmente no es que les desagrade, sino que lo hacen con agrado, es trabajar. Como decíamos, el trabajo es el vicio del que no sabe hacer otra cosa y se convierte en un vicio, como decimos, que a nivel internacional se ha llamado el workaholic, el workahólico o adicto al trabajo. Por tanto, estas características nos permiten vislumbrar una cierta patología de persona medio que indudablemente puede llevar a consecuencias sociales y psicológicas. Por eso el teletrabajo hay que hacerlo bien. Si lo hace bien se minimizan todos estos problemas. Y ya hoy día hablamos de la salud física, por un lado, hemos hablado de no sedentarismo, de hacer descanso y en esos descansos aprovechar incluso para hacer algún ejercicio, de salud mental, también muy importante y que en el teletrabajo no sentirse solo. Y en el próximo programa precisamente vamos a hablar sobre las técnicas de comunicación social dentro del ámbito del teletrabajo. Y también pues esa salud física, mental y social, pues intentar mejorarla. También se habla de tecnoestrés. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, pues sí, también en las tecnologías de la información y las comunicaciones generan otra patología, llamémosle, que se llama el tecnoestrés, que es la ansiedad o la obsesión, llamaríamos, por extender las jornadas laborales enormemente, por estar muy... Las tecnologías de la información, que creemos que hemos avanzado mucho, yo le digo a mis alumnos que en las tecnologías de la información hemos avanzado poquísimo todavía. Yo les digo, estamos en la era de la información y antes estábamos en la era industrial. Pues en la era industrial nosotros estamos como si estuviéramos trabajando con un pico y una pala. Ahora mismo estamos en pañales en la era de la información. Digo, no hemos llegado a esa zona industrial en la que tanto se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Nosotros estamos empezando como si estuviéramos en el siglo XVII o XVIII de la era industrial. Es decir, las tecnologías de la información no las controlamos y eso quiere decir que necesitamos mucho tiempo para hacer las cosas. Es muy complejo y todo eso, pues, unido a lo que llamamos la autoeficacia, es decir, la creencia en que uno tiene que hacer las cosas perfectas, pues ya sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pues en el mundo del tecnoestrés hay muchas personas que precisamente entran en él porque pues intentan hacerlo perfecto. Hay muchas personas que tienen tecnoestrés porque tienen la sensación de no poder estar a la última en los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las tecnologías de la información avanzan tan rápido que es imposible que una persona sea capaz de estar al día. Y eso incluso los que nos dedicamos profesionalmente a esto, ya hemos renunciado a estar al día. Normalmente, hace 10, 15 años, una persona era capaz de resolver casi todos sus problemas tecnológicos. Hoy día no eres capaz porque es tan amplia la gama, siempre hay que recurrir a un amigo, a un profesional o a un compañero que te ayude. En las empresas se crea una figura muy bonita que se llama el infocentro, que es esa persona que ayuda a los demás a resolver sus problemas informáticos y a evitar ese tecnoestrés, porque repito, aunque nosotros queramos estar siempre al día en las TIC, es casi imposible. Entonces, esa sensación de no poder estar al día a muchas personas les genera esta patología que se ha llamado el tecnoestrés. Por lo tanto, el equilibrio trabajo-vida de los teletrabajadores, como hemos dicho, se describe con gran ambigüedad en la literatura científica, pero estamos seguros de que si programas de televisión como esta serie que estamos haciendo de 10 programas, en la que estamos haciendo tantas recomendaciones, estamos seguros que si las vamos siguiendo poco a poco, los efectos negativos se van minimizando y podemos aprovechar los positivos. Porque en el fondo estos resultados destacan que los trabajos más flexibles, como el teletrabajo, requieren una serie de cualidades de autoorganización. ¿Podríamos hacer un perfil de las cualidades que debe tener el teletrabajador?
Pues sí, eso es un buen tema. Realmente cualquier persona puede ser teletrabajador, o sea, ahí simplemente es cuestión más de hábitos que de tema psicológico en sí o de poder o no poder hacerlo. Es cuestión de adquirir una serie de hábitos para ser un teletrabajador de éxito. En concreto, en España, la Asociación Española de Teletrabajo ha creado un pequeño perfil de cuál sería el teletrabajador ideal. Dice, tiene que ser una persona disciplinada, que tenga constancia, que sea capaz de adaptarse. Hay veces que hay que hacer una cosa y otras otra, y de reciclarse, con actitud para trabajar en un medio con escaso contacto social físico, aunque lo hay mucho telemático, sin ese feedback, llamémoslo físico con sus compañeros, con alto autocontrol para organizarse sin tener una supervisión exterior. Hay personas que necesitan que alguien te diga qué tienes que hacer, y el teletrabajador, aunque le dicen globalmente lo que tiene que hacer, pero él, en el trabajo diario es el que se autoorganiza, por eso hay que tener ese autocontrol. Tener la formación adecuada para poder trabajar, porque si estás utilizando unas tecnologías que suelen ser muy simples, ya dedicamos un programa para ver las diferentes tecnologías que se utilizan en el teletrabajo y son muy simples, son las que utilizamos habitualmente en otras cosas, pero hay que saberlo. Por lo tanto, eso simplemente lo que se necesita es que antes de teletrabajar hay que hacer algún curso o prepararse, cosa que en este caso con el confinamiento pues no se ha podido hacer, y ese es uno de los problemas por los que tanta gente se queja, y con razón, ¿no? Esa persona tiene que tener facilidad en la toma de decisiones y la resolución de problemas, es decir, tener autonomía y ser capaz de hacer una buena planificación de su trabajo, cumplir los horarios, las fechas de entrega, o sea, no entregar las cosas ni muy pronto ni muy tarde, sino seguir un ritmo que es lo que llamamos la autoeficacia. Y aunque no hay una personalidad correcta o incorrecta, porque repito, no lo hay, todo se puede mejorar con buenos hábitos. Si uno va adquiriendo hábitos, como le venimos indicando, pues el teletrabajo, esos inconvenientes que hoy están surgiendo a muchas personas, pues se pueden ir al menos minimizando. Y así despedimos este séptimo programa, de teletrabajo. Cuéntanos, antes nos ha dado una pequeña pincelada, pero haznos un pequeño también adelanto de lo que vamos a ver en la octava entrega. Bueno, pues nos despedimos y os agradecemos que sigáis este trabajo. Sabemos que sois muchos los que lo seguís, tanto en las emisiones en directo de Teleonuga como a través de su página web, de las redes sociales y de YouTube. Y os emplazamos para el próximo programa en el que veremos los aspectos sociales del teletrabajo. Es decir, cómo relacionarte. Si tú estás en tu casa, cómo te relacionas con tus compañeros, con tu familia, con tus proveedores, con tus clientes. Es decir, esas técnicas que hay para hacerlo y para poder compaginar esa vida personal y familiar con la vida laboral que tanto hemos dicho. Yo creo que puede ser un programa interesante. Pues muchísimas gracias y muchas gracias también a los que nos habéis seguido desde casa un día más. Os esperamos la próxima semana.